Bien, buenas noches con todos. Esta semana 4 vamos a tocar el tema de propiedades físicas y corrosión de los materiales. Bueno, el tema de corrosión de materiales está dentro de propiedades químicas que le hemos puesto ya para la última parte. Vamos a apresurarnos un poquito porque en realidad hay bastante información. Comenzamos con el propósito, que es explicar el comportamiento de los materiales en función de la propiedad o propiedad física que resulte ser relevante, ¿no? Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque los materiales en general tienen diversas propiedades. No olvidar que cuando hablamos de propiedad estamos hablando de la respuesta, ¿no?, que nos ofrece el material ante un estímulo. Entonces, de cada material yo puedo tener diversas propiedades que se agrupan en propiedades mecánicas, eléctricas, magnéticas en general. Sin embargo, hay materiales que destacan en alguna propiedad y en otra propiedad de repente no lo destacan. Es una debilidad en todo caso. Y por esa razón tenemos que tener un conocimiento general de qué propiedades son ventajas y cuáles son desventajas, ¿no? Bueno, lo último que tiene que ver con un fenómeno que ocurre con los materiales metálicos en particular y en general los materiales sólidos, ¿no?, ya sea inclusive de tipo cerámico, de tipo polimérico, ¿no?, solo que en menor grado, el fenómeno de la corrosión. Bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas que tienen que ver con motivación, lo que es, por ejemplo, las propiedades físicas en general, ¿no? Una pregunta sería: ¿por qué los cables eléctricos generalmente son de cobre? ¿No? Los cables eléctricos son de cobre, pero ¿por qué no pueden ser de zinc? ¿Por qué no puede ser de oro o de aluminio, ¿no? ¿Por qué el aluminio, el acero inoxidable y el cobre se utilizan bastante a nivel de artículos de cocina, ¿no? Cuchara, tenedor, recipiente, ¿no? Generalmente se utiliza esos elementos materiales metálicos. ¿A qué se deberá, no, tanto uso de ellos, no? Bueno, históricamente, antes del uso de los materiales metálicos, el hombre utilizaba, por ejemplo, materiales derivados de la arcilla, por ejemplo. También se utilizaba madera. Hoy en día se sigue utilizando la madera, ¿no? Pero vemos de que conforme pasan los tiempos, el hombre se da cuenta de que hay que mejorar en tecnologías, ¿no? Sin embargo, hoy en día también hay utensilios, artículos de cocina que son de plástico, ¿no? Entonces son diversas tendencias. Bueno, ¿por qué sus mangos son de madera o plástico, ¿no? Inclusive hay mangos que son de metal. En general, ¿por qué los cuerpos metálicos de los aeroplanos, por ejemplo, están hechos de aluminio, ¿no? Antiguamente estaban hechos de acero, por ejemplo. ¿Por qué están hechos ahora de aluminio, ¿no? Hoy en día, inclusive, los materiales compósitos, o también llamados materiales compuestos, están prácticamente reemplazando, no en 100%, pero sí están reemplazando a los materiales metálicos, ¿no? Están usando materiales que tienen, por ejemplo, componentes plásticos con materiales cerámicos, por ejemplo. Eso se llama materiales compuestos. La fibra de carbono, por ejemplo, es un material que se utiliza bastante por su resistencia. Y también porque es un material liviano, ¿no? O sea, es ligerito, tiene baja densidad. Cuando hablamos de propiedad física, estamos hablando de muchas propiedades que se agrupan en mecánicas, eléctricas, ópticas en general, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo en la columna de la izquierda diversos metales, y en la parte inferior de la columna izquierda no metales, ¿no? Es el caso de los cerámicos, vidrios, madera, plásticos. Y en las siguientes columnas, como usted puede observar, tenemos algunas propiedades físicas, ¿no? La densidad, por ejemplo, una de ellas, el punto de fusión, calor específico, conductividad térmica y lo que es el coeficiente de expansión térmica. Podemos clasificarlas, ¿no?,
la mayoría que hemos mencionado, lo que figuran en ese cuadro, en esa tabla, son propiedades térmicas. ¿Por qué térmicas? Porque el material se ve expuesto a la acción del calor. No son propiedades térmicas. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero que se den cuenta, ¿no? Por ejemplo, que mencionamos, que se observa ahí en todo caso, la presencia de materiales metálicos, pero no solamente metálicos puros. Acá tenemos el caso del aluminio, ¿no? Y más abajo, aleación de aluminio. Si me detengo en el caso del aluminio, por ejemplo, el aluminio tiene una densidad de 2.700 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué significa esto? Que un metro cúbico, que sería un cubo de arista 1 metro, imagínate tú un cubo grande, ¿no? de arista 1 metro, ese volumen de aluminio puro estaría pesando 2.700 kilos. O sea, 2.7 toneladas, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Eso para tener una idea y comprender lo que viene a ser la energía. Sin embargo, cuando se preparan aleaciones con aluminio, por ejemplo, aluminio berilio, aluminio cobre, ¿no? Entonces, vemos que las densidades van a variar en un rango, ¿no? Menores valores de 2.700 y por encima del valor 2.700. ¿Me puedes confirmar para no estar hablando de repente sin ser escuchado? ¿No se escucha o sí se escucha? Vamos a ir a escribirlo vía chat. Parece que no me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Gracias, Judy. Gracias, Julio. Sí. Se había ido, no sé qué pasó. Bueno, a veces se va la señal. Gracias. Bien, estaba explicando el resumen para hacer un poco rápido. Entre un metal y una aleación hay una diferencia en las propiedades físicas. Usted puede ver así, en general, que cuando hablamos de un metal, estamos considerando que este metal es puro. Y las propiedades del metal es un valor fijo, ¿no? Por ejemplo, si te preguntan a ti a qué temperatura funde el aluminio, o sea, a qué temperatura el aluminio pasa de sólido a líquido, ¿no? Y ahí la respuesta es, a ver quién me lo puede decir. Vean el aluminio y busquen el punto de fusión. Significa que si tú al metal aluminio lo calientas, este metal, llegando a una temperatura, pasa al estado líquido. Y eso lo podemos ver en el caso acá, ¿no? Aquí justamente tenemos, acá, 660, ¿no? Entonces, a esa temperatura, el aluminio estaría pasando al estado líquido. Sin embargo, si yo comparo con el berilio, que está más abajo, miren, el berilio prácticamente es más del doble, ¿no? El punto de fusión de este metal. Es un metal que tiene un punto de fusión muy elevado. Sin embargo, hay metales que le superan al berilio. Por ejemplo, acá tenemos un metal muy interesante que es el titanio, miren. Titanio, ¿no? Entonces, hay metales que tienen punto de fusión alto y otros que no. La pregunta de usted sería, ¿a qué se debe eso, profesor? ¿No? Aquí estamos separando el caso del titanio. El titanio, por ejemplo, tiene un punto de fusión de 1668 grados Celsius. Es bien alto. Está por encima del punto de fusión de la aleación llamada acero. O sea, el titanio supera el acero bruscamente en punto de fusión. Bueno, entonces, en general, cada vez que hablemos de aleaciones, siempre hablamos de rangos. El hecho de que se hable de rangos es porque cuando hablamos de aleación, estamos hablando de mezcla de varios metales. Y también, ¿por qué no metales?
Entonces cada elemento metálico puro tiene una característica distintiva. Si usted lo mezcla con otro elemento metálico que también tiene su característica distintiva, entonces la mezcla va a tener un valor que es un promedio. Lógicamente que el que va a influenciar en ese promedio va a ser el que tiene mayor presencia, ¿no? O participa en mayor proporción en todo caso. Bien, de cada una de esas propiedades vamos a explicarlo en breve. Bien. A ver un ratito. No sé qué ha pasado, que ahorita no veo cómo cambiar de slide. A ver, espérense un ratito, por favor. Pero hay un problema que no sé cómo pasarlo al siguiente slide. Pero no lo tengo ahorita. Un momentito. Vamos a esperar un ratito, estudiantes, aunque no sé qué ha sucedido, que se ha ido justamente el que cambia los slides. Ahí voy a ver si por acá lo puedo mover. Aparece. Creo que lo tengo un momentito. ¿Me están escuchando? Porque ya piensan que está colgado. Sí se escucha. Si tengo un problema, ahorita no sé si ustedes se dan cuenta, acá dice slide, pero no aparece para cambiar la página. Eso es lo que no puedo moverlo. Se encontrará el señor José Albert Loya. Todavía no, en realidad no sé cómo pasar ahorita un cambio.
No puedo retroceder bien ahí. A ver, voy a pedir una ayuda externa. Espera un ratito, por favor. En su defecto, si entiendo que ahorita hay problemas con el tiempo, yo voy a grabarlo en todo caso y voy a colgarlo, ¿no? Si es que no se puede. Más bien voy a solicitar que me apoyen porque ahorita no puedo en realidad pasar. Pues esperen un rato, voy a cerrar y luego voy a abrirlo de nuevo, ¿no? Esperen un rato, por favor. Bueno, se encuentran ahí, en realidad no sé qué sucedió. Todavía continúa el problema de el wifi acá, eso que no entiendo cómo ver. Bueno, parece que ya lo hemos arreglado. ¿Me escuchan, por favor, para ya avanzar un poco más rápido? Buenas noches, ¿me escuchan? Bien, gracias. Vamos a comenzar. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya. Miren, acá vamos a comenzar con la densidad. Cuando hablamos de densidad, bueno, eso quizás lo conocemos en secundaria. La densidad se determina dividiendo la masa entre volumen, ¿verdad? Dentro del Sistema Internacional de Unidades, la masa está en kilogramos y el volumen en metro cúbico. El cociente se expresa en kilogramos sobre metro cúbico. Por esa razón, aquí, por ejemplo, estamos observando que la densidad se expresa en kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Bien. En esta imagen estamos observando materiales cerámicos, metálicos, polímeros y materiales compuestos. Podemos ver de que dentro de estos materiales de ingeniería son los metálicos los que tienen mayor densidad. La pregunta sería, ¿a qué se debe esta mayor densidad? Bueno, la respuesta se debe a que los átomos que forman al metal, por lo general, son más pesados que los átomos que forman a un cerámico, a un polímero en general. No podría hablar de los compuestos, porque los materiales compuestos utilizan metal. Por esa razón, si usted puede darse cuenta, los materiales, en este caso los compuestos, tienen una densidad que está por encima de los materiales poliméricos, ¿no? Por esa razón, acá justamente menciono de que los materiales dependen de la masa, ¿no?, de los átomos constituyentes, ¿no? Sin embargo, también va a depender del radio atómico, ¿no? El radio atómico también es otra característica para analizar la densidad de los cuerpos sólidos, ¿no?, de la masa y de los radios atómicos. En el caso de un cerámico, los elementos que conforman al cerámico son el carbono, el oxígeno, el silicio, ¿no?, en el caso aluminio, pero son elementos que a nivel de masa, digamos, comparados con un metal, los metales son más pesados. Por eso la importancia de la química, ¿no? Cuando hablamos de tabla periódica, por ejemplo,
hay metales que son metales de transición, ¿no? Elementos representativos que tienen en todo caso menos masa, ¿no? Ahora, algo importante que deben tener en cuenta es justamente el tema que vimos la vez pasada, que era el sistema de cristalización. Los amorfos son más porosos, ¿no? Tienen espacios más vacíos, a diferencia de los materiales, digamos, cristalinos, que son más compactos. Entonces, si yo les pregunto, entre un cerámico, un metálico y un polímero, ¿quiénes de los tres tienen estructura cristalina? Eso lo vimos en la sesión anterior, ¿no? Y indicamos de que eran dos principalmente, ¿no? Eran tanto los materiales metálicos y los materiales cerámicos. Pero cerámicos ingenieriles, no se olviden eso, ¿ya? Cerámicos ingenieriles, ¿ya? En cambio, los polímeros, como son más amorfos, son menos compactos. Entonces, tienen más espacio vacío. Es como comparar una esponja con un ladrillo, ¿no? El ladrillo inclusive es poroso, pero los componentes del ladrillo hacen que no tengan una mayor densidad, ¿ya? Vamos a ver de que la densidad va a repercutir en otras propiedades mecánicas inclusive. Hoy en día se está haciendo bastante hincapié en tomar en cuenta la densidad. Antes no se tomaba en cuenta la densidad, ahora sí se toma en cuenta. En el caso de la resistencia mecánica, que es una característica importante, pero también hay que ver que la resistencia, por ejemplo, dividida entre la densidad, se le conoce como resistencia específica. Y esto hoy en día es una de las características que se toma en cuenta a nivel de ingeniería, por ejemplo, ¿no? En esta imagen estamos observando, por ejemplo, el caso de aleaciones, ¿no? Aleaciones, titanio, ¿no? Aceros, por ejemplo. Ya, se está cubriendo los titanio, ahora sí. A ver, por ahí me dice Alex, no tengo audio. ¿No se escucha, Alex, ahora? ¿Ahora me escucha? No tiene audio, Alex. ¿Cómo ayudarte ahí? Sí le escucha. Sí se escucha. Vaya. Bueno, como decía ahí. Bien. En el caso... Bien, gracias. Bien, ahí, por ejemplo, estamos observando el caso de la división. Ale dice, me sale audio retrasado. ¿Cómo ayudarte ahí? Audio retrasado. De repente la distancia, ¿no? Los demás jóvenes están con audio normal, ¿no? Si no hay ningún problema. De repente es eso, el caso de la distancia podría ser. Bien, vamos a hablar un poquito más fuerte quizás, para que se escuche, que no podría ya ayudarte ahí en esta parte. Bueno, el titanio, observen estudiantes, el titanio es uno de los materiales más preferidos a nivel de ingeniería, porque presenta el mayor esfuerzo específico. El esfuerzo específico viene a ser el esfuerzo, ¿no?, de la fluencia dividido entre la densidad. ¿No? Esfuerzo dividido entre la densidad. Entonces, en este caso, el titanio tiene mayor característica, no mayor esfuerzo entre densidad y titanio. Por esa razón al titanio se le utiliza bastante en todo lo que es la aeronáutica, ¿no? Porque tiene buena resistencia mecánica y también tiene una densidad de 4.5, comparada con un acero que tiene densidad, por ejemplo, de 7.8, el acero es más denso, ¿no? El otro elemento que también continúa es el aluminio, ¿no? Tiene una densidad de 2.7 y dividiendo el esfuerzo comparado con la densidad da un valor de 800. Ese es el esfuerzo.
Ahora, el esfuerzo máximo de fluencia, recuerda que tiene que ver con el límite elástico. Y el límite elástico te indica de que si se supera ese valor, entonces el material prácticamente se puede deformar, ¿no? Se va a deformar. Sin embargo, vemos que tanto titanio y aluminio tienen buena resistencia específica. Le ganan al acero, como ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Es mucho mayor. Miren dónde se encuentra el plomo prácticamente es el menos querido, tiene un esfuerzo bajísimo, ¿no? El plomo es pesado, su densidad está por encima de 9. Entonces, es un metal pesado y su resistencia mecánica no es muy alta. En esta parte estamos viendo resistencia específica y rigidez, ¿no? Y acá lo curioso es que estamos observando a materiales como el Kevlar, ¿no? Utilizado en guerra, como para hacer chalecos, por ejemplo, antibalas, para hacer cascos militares, por ejemplo, en la vida militar, ¿no? El Kevlar es un material bastante ligero, es un polímero lógicamente sintetizado, ¿no? Que tiene bastante resistencia. El grafito, otro elemento también de carbono. Y en este caso, si usted se da cuenta que si bien es cierto, hemos hablado bien de titanio y aluminio, pero aquí tenemos el caso del titanio y el aluminio que están acá. O sea, eso nos da a entender de que hoy en día la tendencia a la investigación no va tanto por los metales, sino va más por los materiales, en este caso, compuestos. Esto que está acá corresponde a la resistencia específica, que es la división de la resistencia mecánica entre la densidad, ¿no? Entre la densidad de los materiales. El de acá, ¿ya? Y el que está acá corresponde también al módulo de elasticidad, o lo que se llama rigidez específica, ¿no? La rigidez específica es la división del módulo de Young, que nos mide la rigidez comparada con la densidad. Y ahí tenemos como cuerpo sobresaliente al grafito, ¿no? Grafito de alto módulo de Young. Muy bien. Acá tenemos una imagen muy interesante en la cual están prácticamente todos los materiales, la resistencia específica para varios materiales. Miren dónde se encuentran los materiales metálicos, ¿no? Magnesio, aluminio. A pesar de ser ligeros, el problema de ellos es que tienen poca resistencia a la tracción. El titanio está más arriba. Sin embargo, el titanio es menor que los materiales compuestos, ¿no? Polímeros reforzados, por ejemplo, son materiales compuestos, ¿no? Bien, en todo caso, el tema de densidad, como te estoy explicando, no solamente es la razón de masa y volumen, sino cómo hoy en día en ingeniería la densidad está ingresando a lo que corresponde a las propiedades mecánicas en comparación con la densidad en sí. Vamos a pasar a otra propiedad física, que en este caso viene a ser el punto de fusión. Ya, vamos a ver el punto de fusión. En el caso del punto de fusión, viene a ser la temperatura a la cual un cuerpo sólido pasa al estado líquido, ¿no? El hecho de que el sólido pase al estado líquido, ese fenómeno es un fenómeno físico. La composición del sólido no va a cambiar, el sólido sigue siendo, si es de plomo, sigue siendo plomo, pero ya pasa a plomo en estado líquido. Y eso ocurre cuando el sólido va a ser calentado externamente. Cuando cambie de estado se llama fusión al fenómeno. Y si el cuerpo sólido es un metal puro, entonces si es un metal puro, el punto de fusión de un metal va a ser un valor constante, ¿no? Es un número que no va a cambiar. Por ejemplo, en el caso del oro, el oro funde aproximadamente a 1073 grados Celsius, el oro como metal, ¿ya? Pero si usted me pide el punto de fusión de una aleación como el acero, yo le daría un rango. ¿Por qué un rango? Porque hay diversos tipos de acero. Entonces el acero como mezcla aleante va a depender de los elementos constituyentes, ¿no? Entonces por ahí va a ir cambiando el caso del acero. Todo lo que es fundición implica el trabajo metalúrgico, ¿no? Donde se hacen una serie de aleaciones. Para fundir, lógicamente que hay que calentar los elementos metálicos, van a pasar al estado líquido,
se vacía en un molde y el molde se solidifica. Es el fenómeno inverso de líquido a sólido, se llama solidificación. En el caso de ser metal puro, de igual manera, el punto de solidificación, o llamado también cristalización, no va a cambiar. Ahora, el hecho de que haya metales que sobresalgan en puntos de fusión, por ejemplo el tungsteno, también llamado wolframio, funde a 3410 grados Celsius. Entonces, este metal que soporta bastante calor, ¿no? Bastante cantidad de calor soporta este metal, ¿a qué se debe que tenga tan alto punto de fusión? Y bueno, la respuesta a ese alto punto de fusión tiene que ver con el tipo de enlace, ¿no? Entonces, el tipo de enlace influye también en el punto de fusión. El metal tiene un enlace, digamos, relativamente alto que evita que por más que usted lo caliente, los átomos van a separarse, ¿no? Se van a disociarse. Porque cuando se hace la fusión, el sólido pasa a líquido, entonces rompen los enlaces químicos, ¿no? Por esa razón, a nivel de todos los materiales de ingeniería, los que tienen más bajo punto de fusión son los materiales poliméricos. En la imagen también vemos ahí una tabla en la cual se han puesto los puntos de fusiones de aluminio, berilio, cobre y las aleaciones, ¿no? Para terminar, todo lo que corresponde a punto de fusión de una aleación es un rango de temperatura, ¿no? Un rango de temperatura. ¿Es importante el punto de fusión? ¿Es relevante? Sí lo es, porque los materiales van a ser trabajados en caliente o en frío, van a ser golpeados, van a ser sometidos a una serie de esfuerzos, ¿no? Entonces, también yo puedo relacionar alguna operación sobre el material. Por ejemplo, un tratamiento térmico implica procedimientos en el cual se calienta al material sólido, se le calienta, y luego de ese calentamiento se deja un tiempo dentro del horno y luego se hace un enfriamiento. Un enfriamiento que puede ser brusco en agua salada, o puede ser un enfriamiento dentro del mismo horno. Entonces, esas características modifican la estructura del material y el material adquiere nuevas propiedades. Todo eso se llama tratamiento térmico. Ahora, ¿qué tiene que ver con el punto de fusión? Bueno, si el punto de fusión es alto, me da pie a mí a que yo pueda calentar a ese material sin que se deforme en absoluto. Lógicamente que hay una temperatura, un rango de temperatura por encima de la cual el material va a ceder, se va a deformar. Entonces, el objetivo de un tratamiento térmico no es que el material quede deformado, sino de que el material gane dureza, gane tenacidad. Entonces, ¿cómo saber eso? El punto de fusión en parte nos ayuda. Lo otro es lo que vamos a ver más adelante, lo que se llama diagrama de fases, que con eso prácticamente vamos a entender mejor a un tratamiento térmico. Otra propiedad física que tiene que ver con propiedad térmica viene a ser el calor específico. No, el calor específico. El calor específico viene a ser la energía que requiere el cuerpo para que la temperatura del mismo se eleve en un grado. Lógicamente partiendo de una unidad de masa, que puede ser un gramo o puede ser un kilogramo, ¿no? Entonces, el calor específico, digamos, nos permite conocer qué tanto este material que recibe calor eleva su temperatura bruscamente, ¿no? O de repente lo eleva lentamente. Eso va a depender lógicamente de la masa, que es el material, del coeficiente llamado calor específico y de la variación de temperatura. Lo importante del calor específico de los materiales es que junto con el tipo de trabajo que se le realiza, ¿no? Este calor específico y el trabajo que se le aplica van a contribuir a la aplicación de, por ejemplo, la elevación de temperatura de trabajo. Entonces son dos factores que influyen en explicar por qué la temperatura del cuerpo que está trabajando se eleva. Lógicamente que lo que se busca es de que el cuerpo no se caliente tan rápidamente, ¿no?
¿Por qué? Porque si se calienta demasiado, ese calor hace que la estructura del material pueda cambiar, ¿no? Pueda mejorar o pueda empeorar, en este caso, la calidad misma del producto, que haga un problema a nivel inclusive superficial. Se modifiquen, por ejemplo, los granos, los cristales, ¿no? Se crean más vacancias, se crean dislocaciones. O sea, ese es un problema de cuando un cuerpo se calienta demasiado. Por eso, lo que es el punto de fusión, el calor específico, van a contribuir a explicarnos por qué los fenómenos del calentamiento del material influyen negativamente en las propiedades de los mismos. Bien, Julio, no te preocupes, yo sé que tú estabas temprano y hay esos problemas, digamos, aquí, con la salida del internet, entiendo. Más bien voy a seguir avanzando, no te preocupes, y ya usted va a revisarlo con más detalle. Más bien, por favor, no se olviden de ingresar al foro, hay algunos que ya han ingresado, hay una actividad colaborativa, ¿no? Y se está haciendo bastante minuciosa en la revisión del Producto Académico 1, ¿ya? Así que no se confíen en el curso, hay una teoría que revisar, y ya se viene lo que es el Producto Académico 2, que es un cuestionario. Son preguntas que ustedes van a desarrollar y no hay para marcar clave, todas son preguntas para que ustedes respondan. Por eso es importante, digamos, su presencia. Si no es física, atendiendo a lo que estoy grabando o con las preguntas que ustedes puedan hacer, ya lo pueden visualizar cuando se quede grabado. No se preocupen, van a poder continuar. En lo que respecta a la conductividad térmica, el hecho de conductividad indica de que el cuerpo permite que el calor que le ingresa pueda trasladarse por el interior del cuerpo. Tiene que ver con transferencia de energía térmica dentro del material. Lógicamente que para que el cuerpo permita que el calor fluya a través de él, implica analizar los constituyentes del cuerpo, que pueden ser moléculas, pueden ser átomos, ¿no? Entre otros. Y hay que ver también qué tanto estos cuerpos, ya sean átomos o moléculas, estén fuertemente unidos, ¿no? Entonces, hablar de conductividad térmica implica justamente analizar de qué manera el cuerpo permite el paso del calor, ¿no? Del calor. Muy bien. Sí, Judith, no se preocupe, entiendo, tienen ustedes otra actividad, no se preocupen. Va a quedar grabado y en todo caso no lo van a poder revisar más adelante. Gracias. Bien, en este caso estamos viendo a un cuerpo que está caliente a temperatura de 80 grados Celsius y en el extremo derecho la temperatura es baja, ¿no? 20 grados Celsius. Lo que está pasando es de que el cuerpo se está permitiendo el paso del calor, ¿no? Se está enfriando en todo caso, ¿no? Pero la conductividad térmica también es una propiedad física importante que permite saber qué tanto un cuerpo puede transmitir el calor. En este caso, los materiales metálicos son los campeones, ¿no? Son los que más fácil permiten la conducción del calor. Los cerámicos, no. Por esa razón, los materiales cerámicos se utilizan bastante, ¿no? En los hornos, ¿no? Ya que ellos se almacenan en el calor. El cuerpo, cuando es sometido a calor, puede incrementar su tamaño, su volumen, o puede disminuir. A eso se le llama la dilatación térmica, ¿no? Dilatar implica aumentar de longitud, implica aumentar de volumen, ¿no? Mientras el cuerpo tenga un punto de fusión más alto, ¿no? Un punto de fusión más alto, significa que sus átomos están fuertemente enlazados. Si se le calienta externamente, entonces este enlace va a evitar que los separen, porque el enlace es más fuerte. Por esa razón, la dilatación térmica varía inversamente con el punto de fusión de los materiales sólidos, ¿no? Ahora, tanto la dilatación térmica y la conductividad térmica, ambos desempeñan un papel importante en la generación de esfuerzos térmicos.
esfuerzo térmico, ¿no? Un poquito extraño, ¿no? Un esfuerzo, yo lo mencioné en propiedad mecánica. Pero se llama térmico, ¿por qué? Porque se crean movimientos, ¿no? De átomos, movimientos de moléculas, movimientos de iones, debido al calentamiento. Ese calentamiento hace que los átomos se desplacen de un lugar a otro. Por eso se crea un esfuerzo que se llama el esfuerzo térmico. ¿Este es bueno? No. ¿Por qué no? Porque el material va a ceder con facilidad. Inclusive se puede agrietar, dependiendo cómo están orientadas las dilataciones internamente, ¿no? Entonces, el tema de dilatación térmica, en algunos casos sí es bueno, y en otros casos no. Habría que ver el tipo de material que estamos estudiando. Si es, por ejemplo, en ingeniería civil, lo que es una columna, lo que es una viga, entonces el calentamiento del cuerpo, el material compuesto, porque es un completo armado, debe tener un desfogue, ¿no? Debe tener, digamos, un espacio que permita que este material, si es calentado, pueda, digamos, incrementar de volumen, ¿no? En el caso del mundo de las placas eléctricas o los motores, de igual manera, ¿no? Tenemos que garantizar que este material que va a estar sometido a calentamiento no se dilate demasiado. Por esa razón es importante conocer lo que es el coeficiente de dilatación térmica. En esta diapositiva estamos observando que este coeficiente de dilatación térmica se calcula como el cociente entre la deformación unitaria y la variación de temperatura, ¿no? Este coeficiente de dilatación térmica varía inversamente con la fuerza de enlace o la intensidad del enlace, ¿no? Si el enlace es fuerte, implica de que no se va a dilatar con facilidad. También varía inversamente con el punto de fusión, ¿no? Y ahí estamos observando una tablita que el wolframio, que tiene un punto de fusión alto de 3.400 grados Celsius, tiene un coeficiente de dilatación de 4.5 por 10 a la menos 6. Sin embargo, el plomo, que tiene un punto de fusión bajo, 330 nada más, se dilata bastante, miren, 29 por 10 a la menos 6. Si yo comparo 29 con 4.5, más o menos va a salir 5, ¿no? No, más de 5 va a salir. ¿Qué significa? Que si yo tengo un alambre de plomo y un alambre de wolframio o tungsteno, y ambos los caliento simultáneamente con un mismo flujo calórico, el plomo se va a dilatar más rápido que el wolframio o tungsteno. Entonces, hay que también conocer este tipo de propiedades, ¿no? Entonces, cuando trabajemos en una obra en la cual sabemos que hay materiales sólidos que están sometidos a calentamiento, tenemos que analizar si su coeficiente de expansión térmica es muy alto o es muy bajo. Ya usted puede, lógicamente, analizar cuál de los materiales elegir, si es que evita o desea que el material se pueda dilatar o no. Bien, en general, los materiales cerámicos son los que se dilatan menos. Su coeficiente de dilatación térmica es la más pequeña de todas, ¿no? Mientras que los polímeros son los que más fácilmente se van a dilatar. Bueno, ahí está una forma de demostrar cómo se calcula el esfuerzo térmico, ¿no? El esfuerzo térmico, que vendría a ser fuerza entre área, va a depender del modo Young, que es el E mayúscula, va a depender del coeficiente de dilatación lineal y de la variación de temperatura. En otras palabras, habrá mayor esfuerzo térmico cuando hay mayor coeficiente de dilatación, ¿no? Y lógicamente también va a depender de la variación de temperatura, ¿no? Mientras más alta sea la variación de temperatura, ¿no? De frío a caliente, entonces va a haber mayor esfuerzo térmico. En el campo de la electricidad, también hay que ver de que los materiales, como vemos en las imágenes, una celda solar, los materiales sensores, ¿no? Activadores, en todo lo que viene el sector de alta tensión, se utilizan una serie de materiales eléctricos. Y estos materiales eléctricos también tienen propiedades que, bueno, van a ser propiedades eléctricas, ¿no?
Estas propiedades tienen que ver con la conducción de la corriente, movimiento orientado de electrones, o de repente controlar el paso de la corriente, ¿no? Minimizar en todo caso el movimiento de cargas. Cuando digo minimizar el movimiento de electrones, implica ponerle freno a este movimiento de electrones. Y ese freno vendría a ser la resistencia eléctrica, ¿no? La resistencia eléctrica se determina como coeficiente de resistividad por la longitud dividida entre el área. Ahí en la imagen inferior, casi central, estamos observando una barra que tiene una sección, en este caso transversal A, y hay una longitud, ¿no? Entonces, mientras la longitud sea mayor, habrá mayor resistencia. Mientras el área sea más pequeñita, ¿no? También habrá mayor resistencia, ¿no? Si el área es más grande, entonces habrá menor resistencia. Esto tiene que ver, por ejemplo, cuando analizamos por dentro una plancha. Una plancha, usted sabe que se calienta demasiado, pero si tú te pones a analizar por dentro de la plancha tiene, digamos, al metal que está tipo serpentín, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque mientras haya una curvatura en el metal, el movimiento de electrones, una vez que llega a una esquina, va a comenzar a chocar los electrones. Y eso va a permitir que se vayan calentando, ¿no? A ver, me repito, por ejemplo, algo así, el dibujo que estoy haciendo, ¿no? Entonces los electrones estarían realizando este viaje y lógicamente que cuando llegan a la parte donde hay curvatura, ahí se van a calentar. Algo así sería más o menos el diseño en el caso de una plancha, ¿no? Ahora, el coeficiente de resistividad, símbolo Rho. Este coeficiente va a ser sensible a la presencia de impurezas, ¿no? Cuando hay más impurezas, hay más resistencia, ¿ya? Para el caso de los metales puros, si usted lo calienta, aumenta la resistividad. Por esa razón, los metales bajan su conductividad eléctrica, cuando se eleva la temperatura. Sin embargo, vamos a ver que cuando toquemos el tema de semiconductores, ahí es al revés. En un semiconductor, si tú lo calientas, su conductividad se eleva, ¿no? Es diferente. Y también vamos a ver que hay tipos de semiconductores, ¿no? Intrínsecos, extrínsecos. En general, la resistividad de las aleaciones es mayor a la resistividad del metal puro. Por esa razón, por ejemplo, las empresas mineras, cuando venden sus planchas de cobre, por ejemplo, Sauder Perú es una empresa no minera, vende planchas de cobre, el país comprador le exige, ¿no?, al mercado peruano que ese cobre esté casi puro, que tenga un 99.99% de pureza. Porque si tiene solamente el 99% de pureza, va a haber un 1% de impureza. Y esa impureza puede formar parte de una aleación. Por esa razón, las aleaciones tienen mayor resistividad, ¿no? Mayor resistividad que los metales puros en este caso. En el caso de la conductividad eléctrica, nos permite hacer una diferencia, ¿no? Aislantes, dieléctricos, semiconductores, conductores y superconductores, ¿no? Superconductor es cuando el material tiene una resistividad nula. Conductor, estamos hablando de metales, aleaciones que conducen con facilidad la corriente eléctrica, ¿no? Semiconductor te conduce la corriente, pero menor que lo que vienen a hacer los conductores. Y aislantes o dieléctricos ya son el extremo, ¿no? Estos materiales ya prácticamente no conducen la corriente eléctrica. Bueno, en el caso de la conductividad eléctrica, cuyo símbolo es sigma,
Aquí estamos viendo, por ejemplo, superconductores, metales, semiconductores, ¿no? En general. Están ordenados ahí. Los valores de cada uno de ellos los podemos observar. A nivel de los mejores conductores de la corriente tenemos a la plata en primer lugar, que es el mejor conductor de la corriente, ¿no? Usted puede observar, por ejemplo, esta parte de acá, ¿no? Acá está justamente los materiales que tienen mayor conductividad, ¿no? Por ejemplo acá. Y podemos ver ahí que la plata tiene mayor conductividad eléctrica que el oro y que el cobre, por ejemplo, ¿no? Si comparamos ese valor de la conductividad eléctrica con el valor de los semiconductores, nos damos cuenta que son mayores, básicamente, ¿no? Pero si lo comparamos con los aislantes son mucho, pero mucho menor, ¿no? En conductividad eléctrica. Para entender la conductividad eléctrica es importante conocer lo que es teoría de bandas, ¿no? Aquí sí entramos a una parte un poquito pesada, que tiene que ver con una explicación de cómo, digamos, se conduce la corriente eléctrica y la diferencia entre un conductor y un semiconductor, ¿no? Se dice de que entre estos materiales hay una zona en la cual se encuentran los electrones de valencia, y estos electrones de valencia pueden ser promovidos hacia una región que se le conoce como la zona de conducción, no, la zona de conducción de los electrones. En el caso de los semiconductores hay una brecha, o sea, hay una zona en la cual no existen electrones y por lo tanto no hay conducción de la corriente. Pero mediante un calentamiento se puede promover a los electrones que están ubicados en la capa de valencia que se trasladen a la zona de conducción, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí estamos observando lo que corresponde a la brecha que estoy mencionando. La zona inferior, que está en color celeste, le corresponde a los electrones de valencia. Para recordar un electrón de valencia, vienen a ser los electrones que pertenecen a las últimas capas de los átomos, ¿no? Si tú haces una configuración electrónica de un átomo, entonces va a haber niveles energéticos, y en los últimos niveles energéticos va a haber electrones. Entonces, estos electrones pueden ser promovidos para que ingresen directamente a la zona de conducción. Y de esta manera podemos hablar de que los materiales están conduciendo la corriente eléctrica. Acá tenemos la diferencia. Vemos que en el caso de los metales, prácticamente la banda de valencia y la banda de conducción están prácticamente contiguos. Por esa razón, los metales no se requiere calentamiento. ¿Por qué? Porque si tú lo calientas a un metal, su conductividad eléctrica disminuye. En un semiconductor, debido a que hay una brecha, no hay energéticamente hablando, un espacio en el cual no hay electrones, hay que promover los electrones de la zona de valencia a la zona de conducción. En un aislante, esa brecha es mucho, mucho mayor. Por esa razón, para promover a los electrones es más difícil, ¿no? Así se le caliente demasiado, es difícil mover a los electrones a la zona de conducción. En el caso de los semiconductores, hay dos tipos de semiconductores, los intrínsecos y los extrínsecos. Los intrínsecos vienen a ser los metales puros, ¿no? El germanio, por ejemplo, el silicio es un semiconductor intrínseco. Pero cuando usted hace el dopamiento, o sea, cuando usted a este material lo mezcla con otro tipo de elemento, puede formar, digamos, impurezas, se dice, o de repente aleaciones. Entonces, la conductividad eléctrica aumenta. Usted puede ver en la gráfica que el germanio, cuando es calentado a 200, 300 grados Celsius, su conductividad eléctrica se eleva. Pero ¿qué pasa con el aluminio? El aluminio está bajando su conductividad, ¿no? Entonces, para metales, como ahí se estaban leyendo, a mayor temperatura, menor conductividad eléctrica, ¿ya? Dentro de los semiconductores extrínsecos vienen a ser aquellos que tienen impurezas, ¿no?
Por ejemplo, el silicio puro viene a ser un semiconductor intrínseco, ¿no? Pero cuando el silicio presenta a elementos del grupo 5A de la tabla periódica, como el antimonio tiene 5 electrones y el silicio tiene 4. Si los silicios que tienen 4 se unen entre sí, y el antimonio que tiene 5 se uniría con los silicios pero utilizando 4. Entonces a cada silicio le va a sobrar un electrón. Ese electrón, como es negativo, con mucha facilidad puede ser promovido, ¿no?, cuando se le calienta. Entonces en la imagen de la derecha estamos viendo de que los electrones pueden fácilmente saltar. Aquí estamos observando cómo está saltando, ¿no? Está yendo a la zona de conducción, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque ese electrón libre de un solo átomo de antimonio permite que la corriente eléctrica, digamos, fluya de la banda de valencia a la banda de conducción. Imagínate que tú tengas un material extrínseco, digamos, con más átomos. Van a haber más electrones que van a ser promovidos, ¿no? Ahora, se llama tipo N, ¿por qué? Porque el electrón tiene carga negativa. Entonces está prevaleciendo carga negativa sobre las cargas positivas. Por lo tanto, si hay un semiconductor extrínseco tipo N, también va a haber otro que se llama tipo P. En el caso del tipo P, significa que va a prevalecer la carga positiva, o en todo caso se van a crear huecos. El silicio, como ya se explicó, tiene 4 electrones de valencia, pero el boro tiene solamente 3. Entonces el boro se va a poder unir con 3 átomos de silicio. Por esa razón, ahí hay un espacio vacío donde dice orificio causado por la adición de un átomo de boro. Entonces, al haber orificio, también se dice de que hay electrones que van a tratar de cubrir ese espacio vacío. Al tratar de cubrir ese espacio vacío, también se genera el movimiento de electrones. Por esa razón, los semiconductores tipo P también son conductores eléctricos, al igual que los del tipo N. Bien, pasemos a las propiedades magnéticas. Cuando hablamos de propiedad magnética, estamos viendo aquellas propiedades en las cuales la presencia de un campo magnético nos puede hacer hablar de un material, ¿no? El típico imán, que es un material, digamos, que es sensible a la acción de un campo magnético, nos permite, por ejemplo, crear electroimanes, y estos electroimanes pueden, por ejemplo, atrapar al acero. Ahora, ¿por qué puede atrapar al acero? Porque el acero contiene a un metal ferromagnético que es el hierro. Entonces, hay una propiedad llamada el ferromagnetismo, por ejemplo, ¿no? Estas propiedades van a depender de la estructura interna, ¿no?, de los materiales por dentro, ¿no? Se dice de que los materiales van a tener dipolos que pueden estar orientados o no. Entonces, dependiendo de cómo están por dentro los dipolos, van a poder ser sensibles o no a la presencia de un campo de tipo magnético. Hay materiales que se pueden imantar, ¿no? Puede hablar de una imanación por inducción magnética. Podemos hacer, por ejemplo, que un clavo se comporte como un imán. Se le enrolla con cobre, por ejemplo, se le adapta una pila, y mediante la generación eléctrica se generan también campos magnéticos. Tenemos que repasar un poco tópicos de física para entender un poco el tema del campo magnético. Bueno, esto en realidad también es importante hoy en día en lo que son los trenes bala, trenes que prácticamente transportan a velocidades muy elevadas, experimentan lo que se llama la levitación magnética. En los rieles, en la parte inferior hay una serie de electroimanes que, dependiendo de cómo están orientados, puede generar fuerza de repulsión, que puede hacer que levite, o sea, flote en todo caso un tren y avance sin necesidad de fricción. Ya la fricción se genera cuando ya lógicamente el tren debe de detenerse, ¿no? Si no, estaría desplazándose a una velocidad tremendamente alta. En este caso hablamos de 3 tipos de propiedades magnéticas: el diamagnetismo, el paramagnetismo y el ferromagnetismo. Diamagnetismo tiene que ver con repulsión débil de 2 materiales, ¿no?
Eso tiene que ver con la estructura electrónica de los átomos. Generalmente cuando los orbitales están llenos hay repulsión. Paramagnetismo es cuando hay ligera atracción, debido a que los átomos presentan electrones desapareados, ¿no? Electrones libres, que pueden, digamos, generar campos magnéticos, y de esa manera un material paramagnético puede ser atraído por un imán, debido a la presencia de electrones desapareados. ¿Por qué hablo de electrones tanto? Usted preguntará. Bueno, la respuesta es que los electrones se comportan como pequeños microimanes. Los electrones, debido a que ellos rotan, ¿no? Porque ellos rotan y también giran alrededor del núcleo, generan lo que se llama un spin, ¿no? Un torque. Y eso hace que a nivel de, digamos, de la teoría de campos, se genere un pequeño campo, de tal manera que un electrón actúa como un pequeño microimán. No se comporta como un pequeño microimán. Entonces, un imán tiene un polo norte y un polo sur. Si el polo norte está cerca de otro, del polo sur, entonces entre ellos hay una fuerza magnética, y puede ser una fuerza de atracción que permite que los cuerpos se atraigan finalmente, ¿no? El ferromagnetismo tiene que ver ya con la parte, digamos, ya extrema del paramagnetismo. Un cuerpo ferromagnético es centenas de veces más paramagnético. En el caso del ferromagnético lo tienen los elementos del grupo 8b de la tabla periódica. Estamos hablando del hierro, del cobalto y del níquel, y de las aleaciones del hierro, ¿no? Que son materiales que en todo caso tienen esta naturaleza, ¿no? de atraerse con una tremenda facilidad con el campo magnético. Cuando hablamos de propiedad óptica, estamos hablando de las propiedades sensibles a la luz, ¿no? O sensibles a la luz natural, sensibles a los colores, que también son ondas electromagnéticas, a los rayos láser, ¿no? Por ejemplo, a la radiación ultravioleta, a un rayos X. La propiedad óptica tiene que ver con, en todo caso, la respuesta de un material ante un campo electromagnético, ¿no? Lo importante de una propiedad óptica es, por ejemplo, la transparencia. Queremos que la luna sea bien transparente, pero en algunos casos queremos que la luna sea, por ejemplo, translúcida, ¿no? O que sea opaca, ¿no? Entonces, estos fenómenos ópticos también son importantes hoy en día, en el caso, digamos, ¿no?, de lentes, por ejemplo, de lunas, parabrisas, ¿no? Se requiere, digamos, materiales que tengan cierta rigidez, ¿no? Materiales que químicamente no se corroan, por ejemplo, estos materiales, y eso responde, digamos, a la misma naturaleza del cuerpo, ¿no? Dentro de las propiedades que dependen de la luz tenemos el brillo, ¿no? Tenemos el color de los materiales, ¿no? En el caso del color, comentarte, por ejemplo, de que un cuerpo es rojo cuando tú le haces y lo alumbras con un tipo de luz, ¿no? Digamos que sea luz blanca, luz natural. Este material es rojo porque las ondas electromagnéticas que le llegan, ¿no?, a este material van a ser absorbidas. Sin embargo, la única onda que va a ser reflejada por este material va a ser la de color rojo. Y por esa razón usted va a ver el material de color rojo. Ahora, si usted tiene color naranja, implica de que este material que va a reflejar de manera simultánea tanto al color amarillo como al color rojo. Entonces, estas ondas de color rojo y color amarillo se van a mezclar entre sí y van a generar lo que se llama el color naranja, ¿no? Bien, el índice de refracción también es una propiedad importante de los materiales, ¿no? Que tiene que ver con el ángulo de incidencia, en otras palabras, la luz cuando llega en un ángulo respecto a la normal. Y también esto se va a refractar, ¿no? Que va a pasar la superficie, pero va a salir con otro ángulo, ¿no? Entonces, este cociente, ¿no?, de la comparación de los ángulos se le conoce como el índice de refracción. La luz puede disminuir su velocidad. Si pasa por una zona más densa, una zona de mayor densidad, puede disminuir su velocidad en luz. Bien, cuando hablamos de propiedad química, estamos hablando principalmente de tres propiedades, ¿no? La oxidación, la resistencia a la corrosión y lo que es la resistencia al ataque químico. La oxidación es un proceso químico
vamos a explicarlo luego. La reacción de la corrosión es un proceso electroquímico, acá tenemos que recordar un poco química. Las reacciones redox, si usted recuerda, oxidación-reducción, que tiene que ver con transferencia de electrones. Y también una propiedad química tiene que ver con la resistencia al ataque químico. ¿No? Hay materiales que resisten a los ácidos, resisten a las bases. Entonces, es importante conocer cuándo utilizo un material. Si estoy de repente en un ambiente en el cual voy a ver fluidos, ¿no?, de diversas sustancias químicas, entonces este material tiene que ser resistente, digamos, ¿no?, a este tipo de químico. Cuando hablamos de oxidación, no confundir oxidación con corrosión. Oxidación es el proceso por el cual el metal gana oxígeno. No, o sea, el oxígeno va a formar parte del metal. Y el compuesto que se genera se le llama el óxido, ¿no?, el óxido del metal. Sin embargo, el proceso contrario a oxidación se le llama reducción, ¿no? Esta reacción en la cual el metal reacciona con el oxígeno es una reacción bastante antigua. Hoy en día el fenómeno de oxidación no solamente se ciñe a que esté el oxígeno y el oxígeno ingresa y forma parte del cuerpo original, sino de que el fenómeno de oxidación también tiene que ver con el cambio en el estado de oxidación del material, ¿no? Si el material aumenta su estado de oxidación, se dice que el material está oxidando, ¿no? Este es bueno, no lo es. ¿Por qué? Porque los materiales cuando se oxidan pierden propiedades. Las propiedades del metal oxidado no es igual a la propiedad del metal original. Por esa razón, los materiales oxidados, al debilitarse, no, al perder propiedades, lógicamente no va a ser querido. Por esa razón, lo que se hace a un metal es, o bien se le lija y se le hace una pintura anticorrosiva, o bien se somete a una serie de pruebas para garantizar que este material no se oxide. Los metales se oxidan de diferentes maneras. Hay metales que fácilmente se oxidan y metales que resisten oxidación. El oro, la plata, el platino y el paladio, por ejemplo, son materiales nobles. Cuando escucha la palabra noble, no significa que no se oxida con facilidad. ¿Por qué no, profe? Porque estos materiales se dice que crean una superficie pasivante. Cuando escuche la palabra pasivante, significa que es una capa de un óxido, pero de un óxido bueno, un óxido que evita que el oxígeno del aire pueda ingresar. El aluminio es hoy en día uno de los metales que se utiliza bastante. ¿Por qué razón? Porque este aluminio cuando se oxida forma el óxido de aluminio. El óxido de aluminio es un material transparente, es compacto, que evita la oxidación a profundidad. En la imagen estamos observando al hierro. El hierro se oxida rápidamente. Este material, al oxidarse, forma un cuerpo que se llama derrumbe. Y derrumbe lamentablemente es quebradiza. Usted lo golpea y el material se cae por pedazos. Usted cuántas veces agarra un clavo oxidado o un material oxidado y se mancha el dedo. ¿Se mancha por qué? Porque es tan débil que tus yemas no están rompiendo los enlaces débiles que tiene este material. Por esa razón, el cuidado a la oxidación. La oxidación se puede dar en presencia de humedad. El agua también oxida. La presencia de cloro, el agua salada, oxida tremendamente. Cuando ocurre eso, el material se deteriora, pierde propiedades, y a este fenómeno se le llama la corrosión. Cuando hablamos de corrosión es un campo muy amplio. Hablar así en poco tiempo va a ser difícil. Lo que quiero que lleven ustedes, estudiantes, es entender que la corrosión es un fenómeno que lamentablemente tenemos que convivir con él. ¿Y saben por qué? Porque el fenómeno de corrosión se da en la atmósfera oxidante. Atmósfera oxidante significa que está el oxígeno presente. El oxígeno del aire no es el único oxígeno que garantiza la oxidación, porque el oxígeno puede estar disuelto en el agua. En el agua de mar hay peces, los peces respiran por sus gases el oxígeno disuelto. Si usted deja una plancha de un acero en el agua de mar, se va a oxidar este material con facilidad. ¿Por qué se va a oxidar? Porque hay reacciones electroquímicas, reacciones de tipo redox, en el cual la sal ayuda bastante.
El oxígeno disuelto también ayuda. Si hay cloro disuelto, lógicamente el cloruro de sodio, que es el NaCl, que es un agua de mar, este clorito ingresa y daña la cera. Entonces, el fenómeno de corrosión no es un fenómeno bueno, es algo lamentablemente malo para la gran mayoría de metales, ¿no? Y en todo caso tenemos que tener bastante atención, ¿no? Hay pérdidas económicas tremendamente altas cuando no se cuida a los metales, ¿no? Principalmente los metales ferrosos, que son los que más fácilmente se oxidan. Bien, estamos llegando ya a la última diapositiva. Es una propiedad química que es la resistencia al ataque químico. Los materiales están expuestos, ¿no?, al contacto de gases, al contacto de líquidos, ¿no? Dentro del mundo de la química es una clasificación. Se habla de cuerpos ácidos, se habla de cuerpos básicos, ¿no? Entonces, mientras el ácido esté más diluido, el agua lamentablemente hace que los ácidos liberen hidrógeno. El hidrógeno liberado es el inestable. Este hidrógeno, que proviene del ácido clorhídrico, del ácido nítrico, del ácido sulfúrico, es finalmente el que, buscando la estabilidad, va a atacar el metal. El metal atacado va a estar expuesto a este hidrógeno, que al final de cuentas el hidrógeno, robándole electrones, se reduce y se convierte en un gas. Se estabiliza el hidrógeno, se va contento, se mezcla con el oxígeno, el aire, por ejemplo, pero daña el metal. Por eso hay materiales que son sensibles a ácidos. Otros van a ser sensibles a bases, ¿no? Por ejemplo, los silicatos, con los hidróxidos no se quieren ver. En laboratorio de química se utilizan, por ejemplo, probetas, materiales de vidrio. Pero si ese material contiene hidróxido de sodio, por ejemplo, se puede formar silicatos. El silicato endurece a la pureza y puede ser que esta pureza ya no sirva, no sea insensible. No. Entonces, en el mundo de los polímeros son también resistentes, al igual que los cerámicos, de ataque químico, ¿no? Bien, hemos avanzado un poco rápido debido al problema que se tuvo, ¿no?, tempranas horas. En realidad es bastante el hablar de las propiedades. He tratado de ser lo más simple y, digamos, concreto, pero en realidad hay mucho que hablar. Vamos a enviarles información, como siempre, al foro. Estudiantes, por favor, revisen lo que voy a entregarles, diapositiva esta, y vamos a enviarles el link para que ustedes complementen, ¿no?, con videos, por ejemplo. Y por favor, todo tipo de duda, háganme llegar al foro, que yo estoy lleno a responderle, ¿no?, en el momento adecuado. Se han enviado anteriormente prácticas dirigidas, problemas. Si usted ha resuelto 2, 3 problemas, envíenmelo. Los problemas resueltos yo estoy considerando como nota de los productos académicos. Si bien no se ha considerado para este producto académico, pero lo voy a hacer para el producto académico 2. ¿Ya? Así que también es importante su participación en el foro. Y aquellos estudiantes que no han podido por trabajo, por distancia, porque no hay internet, etc., cuando ingresen y escuchen y vean esta grabación, se van a enterar en todo caso de que resolviendo 2, 3 problemas suficientes en las prácticas dirigidas y enviarla al foro, no hay problema, que los demás no vean. Entonces yo voy a considerarlo como puntos a favor, ¿ya? Queremos apoyarlos, pero también ustedes también contribuyan con su participación. Bien, estudiantes, sería todo hasta esta parte. Ha habido inconveniente que vuelvan a superarlo para la próxima semana. Vamos a ver de qué manera corregir estos impases que lamentablemente se han presentado. De las 4 semanas, es la primera vez que se me cayó el internet y bueno, no, lamentablemente no supe qué hacer. Esperemos superar este impasse y en todo caso todo lo mejor para las siguientes presentaciones. Muchas gracias por la presencia. Buenas noches.